¿Qué tan importantes somos nosotros para el Señor? Y mire, ya quitarnos toda mentalidad de que hermano, no valemos nada, de que está bien, vamos a media, vamos a hacer las cosas. Mire, toda esa mentalidad hay que irlas quitando, porque usted y yo, nosotros, la iglesia, somos alguien importantísimo para el Señor. Y todo lo que está a nuestro alrededor, hermano, mire, de alguna forma el Señor ahora lo ha gestionado para la iglesia. Entonces, por la mañana hablábamos, mire, un tema muy hermoso que el Señor nos permitió compartir esta mañana, y hablábamos de que cómo, hermano, el Señor se toma un tiempo para seducir. Yo así lo veo, así lo prediqué hoy, cómo el Señor seduce a Abraham para bendecirlo. Él lo saca de una tierra sin valor, lo saca de una tierra allá, hermano, dice ahí en Josué, creo que 24, que esa tierra era una tierra idólatra. De ahí lo sacaron a Abraham, y el Señor le empieza a mostrar un plan, hermano, de bendición para él y para su descendencia. Se lo empieza a presentar, y ahí podemos ver cómo el Señor al final llevó a cabo ese plan. Ahora, esta tarde yo quiero, hermano, mire, presentarle algo similar, pero bien dirigido a la iglesia, a la entidad como iglesia, y que el Señor está interesado en que su amada esté bien atendida, hermano, esté bien atendida, que su iglesia esté bien atendida, que su iglesia esté bien cuidada. Por ejemplo, a mí me han dado esa responsabilidad de que la iglesia esté bien alimentada, de que la iglesia esté bien cuidada, de que no falte la palabra, de que no falte la preparación. Hermano, mire, ese es quien está más interesado en esto es el Señor. Yo quiero llevarlo aquí a Génesis capítulo 24, verso 10. Quiero leer ese versículo. Cuando leemos Génesis 24, mire, hermano, esa es una historia en la cual está, pero bien figurada la iglesia como novia y Cristo Jesús en ese pasaje, en todo el capítulo 24 de Génesis. Quiero leer el verso 10 para que vayamos tomando algunos versículos de este capítulo y podamos sacar algunas cosas importantes ahí. Dice que el criado tomó 10 camellos, dice, de los camellos de su señor, y se fue. Pero mire esto, hermano, mire esto, dice, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Ahí note lo que dice ese versículo, sobre todo esa frase. Dice que este siervo tomó toda clase de regalos, pero no cualquier regalo, sino que tomó regalos escogidos. O sea, hermano, no cualquier cosa. Tomó los mejores regalos para llevarlos. Y dice ahí que, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Mire, así rapidito le voy a dar un resumen que es ese capítulo. Ese capítulo comienza diciendo que Abraham ya era viejo, ya era anciano, ya estaba bien entrado de edad. Pero Abraham tenía una preocupación. Y la preocupación de Abraham era: ¿con quién se va a casar mi hijo? ¿Quién va a ser la esposa de mi hijo? Entonces él toma uno de sus siervos. Entonces mire, para irlo ahí, hermano, llevando de un solo, Abraham representa al padre. Está ese siervo de Abraham que representa a un ministro del Señor, puede ser un ministro primario. Pero está, hermano, ese hombre, y lo envían a buscar la novia. Entonces mire, el padre, el hijo y la novia, ahí están representados, el padre, el hijo y la novia. Entonces mire, el padre dice, le da una orden a este siervo y le dice: ve y búscale una esposa, búsquele una esposa a mi hijo, búscale una esposa y tráesela para que mi hijo se case. Mire eso. Entonces, pero lo que quiero llevarlo es que este siervo dice que
Él no llevó cosas propias de él. Él llevó, hermano, los camellos de su señor, del padre. Y también dice que tomó los mejores regalos para llevárselos a la que iba a ser la esposa de su hijo. Entonces, ahí, hermano, ahí está la historia de la iglesia con Cristo. El padre está buscando una esposa para su hijo, y esa esposa es la iglesia. Pero la iglesia, oiga bien esto, y este es el punto, hermano, la iglesia tiene que ser preparada primero para que tenga el encuentro con el hijo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Mire, hay regalos que la iglesia tiene que recibir. Ya vamos a leer ahí. Hay adornos que la iglesia tiene que recibir para que cuando el encuentro se dé con el amado, la iglesia esté adornada. La iglesia esté, hermano, pero hermosa. Entonces, ahora nosotros como iglesia tenemos una labor, hermano. Y esa labor es que tenemos que meternos a un proceso de preparación, lo que hizo Esther. Mire, Esther, antes de presentarse con el rey, pasó un año en aceites, en perfumes, dice la Biblia. Ahí lo puede ver en el libro de Esther. Pasó 6 meses ahí, hermano, preparándose en aceite, y otros 6 meses, hermano, mire, ahí, qué sé yo, en dietas y todo eso, para que a la hora de presentarse ante el rey, ella presentara su mejor apariencia, hermano. La mejor presentación. Entonces nosotros como iglesia hoy en día tenemos una labor, y esa labor, hermano, tenemos que meternos a la preparación. Mire, iglesia, yo quiero tomarme el tiempo, y ahí lo que me ajuste a ver, pero quiero tomarme el tiempo para esto, porque mire, la preparación está, o sea, la preparación siempre ha estado, el proceso de preparación siempre ha estado, pero hay mucha iglesia que no se ha querido meter al proceso de preparación. Hay mucha iglesia que se ha quedado afuera, hermano. No, yo no me quiero meter ahí a ese proceso. Pero ahí están los regalos del Señor. Ahí están los adornos que el Señor ha mandado para la iglesia. Ahí está la preparación para la iglesia. Si no nos metemos a ese proceso de preparación, ¿cómo vamos a estar cuando el rey venga entonces? Cuando nos toque el encuentro con el rey, ¿cómo vamos a estar? ¿Será que vamos a estar adornados, hermano? Entonces, mire, hay una tarea que, bueno, en mi caso yo tengo que tener una palabra de preparación siempre a la iglesia, pero yo le decía hace unas semanas, pero y la otra parte también tiene que estar, porque y si yo estoy predicando aquí y no está la iglesia, el proceso está, pero no está la iglesia. Entonces hay que ponerle atención a esto. Mire, este siervo toma los mejores regalos, mire, hace una escogencia, dice ahí que escogió los regalos, pero no eran regalos de él, eran regalos de su señor. Y dice que se fue a buscar a la novia. En el versículo 22, ahí vamos a ir tomando unos versículos. Cuando los camellos acabaron de beber, mire, los primeros regalos que le dan a la muchacha, a la novia, le dice, el hombre le obsequió un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y 2 brazaletes de oro para sus brazos que pesaban 10 ciclos. Ahí habría que leer todo el contexto, pero este Eliezer, se llamaba este siervo, llega donde esa muchacha, él pone una señal: la que me ofrezca agua y la que le dé de beber a mis camellos, esa es la mujer que el Señor ha apartado para mi señor Isaac. Entonces, estando ahí, hermano, llegó esta jovencita, dice que era una virgen, llegó ahí a sacar agua al pozo, hermano. Ahí hay mucho que decir, y lo voy a mencionar, hermano. Como le digo, me voy a tomar el tiempo para
para poder decir todo esto y hasta donde llegue la enseñanza, mire, qué importante es una iglesia que vaya al pozo, hermano. Este siervo no llegó a la casa de ella directamente, no la llegó a buscar a la casa. Él le esperó en un punto donde ella iba a ir por agua. ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? Palabra. ¿Qué es agua? Purificación, limpieza. ¿Qué es agua, hermano? ¿A dónde encontraron a aquella mujer en Juan 4? El Señor, ¿dónde tuvo el encuentro con aquella mujer? En un pozo también de agua. La iglesia que busca el agua, esa es la que va a recibir los regalos, hermano. La iglesia que va en busca de agua, de limpieza, de purificación, hermano, de palabra. ¿Cuántas aplicaciones tiene el agua, hermano? Mire, pero es importante que veamos esto en la Biblia. La elegida no fue alguien que se quedó en la casa, hermano, esperando que le llegaran ahí. No, la elegida es la que agarró su cántaro, hermano, vio su cántaro vacío, dijo: necesito ir a abastecerme de agua, necesito limpieza, necesito estar bien con el Señor. Agarró su cántaro y descendió ahí al pozo, y estando en el pozo en busca de agua, ahí le llegaron los regalos de preparación. Ahí le llegaron las joyas, hermano, de oro. Oro es gloria. Cuando nosotros revisamos oro en la Biblia, hermano, es gloria, es algo que brilla, es algo dorado. Hermano, mire, el oro, cuando nosotros lo vamos a buscar a la Biblia, por ejemplo, el oro solo estaba en el lugar santísimo. Dice que el arca del pacto era cubierta de oro. Eso es gloria, eso es hermosura, hermano. Para que la iglesia se resplandezca, mire esto, para que la iglesia brille, para que la iglesia, hermano, sea una entidad que ilumine, tiene que ser de oro. Entonces tiene que buscar la gloria, esa gloria de oro. Entonces esa mujer llegó a ese pozo, hermano, en busca de agua, y estando ahí, entonces se le acercó a este siervo y le empezó como a entrevistar, y se dio cuenta que ella era la esposa, la elegida. Entonces, mire, ¿cuántas muchachitas tenían que estar allí y no estuvieron? ¿Cuántas vírgenes? Porque era una costumbre que las vírgenes en ese tiempo, las muchachas eran las que jalaban el agua del pozo a su casa. Era una costumbre, hermano. Entonces, como un punto estratégico, dijo este siervo: aquí en este pozo yo voy a esperar, porque a este pozo vienen las doncellas a traer agua. Aquí voy a encontrar la esposa de mi Señor. Entonces, la iglesia que tiene un encuentro de matrimonio es la iglesia que desciende a las aguas. Es la iglesia que siempre tiene esa necesidad de estar limpia, de estar pura, de que no falte el agua en su casa, hermano. Cuando el Señor llegó a aquella bodas, ¿qué sucedió? ¿Cómo estaban las vasijas? Estaban vacías. Quiere decir que en esa agua, en esa casa no había limpieza, hermano. No había limpieza. Ahí en Juan capítulo 2 puede ver esa historia usted, cuando el Señor llegó a las bodas de Canaán y miró las vasijas, están vacías. No hay limpieza, no hay purificación. ¿Cuál fue la orden del Señor? Llenen esas vasijas de agua. Eso es limpieza. Entonces tenemos que entender, hermano, que la novia, la iglesia novia, es la que desciende a las aguas, la que va en busca de agua. Entonces, que siempre esté esa necesidad de nosotros. Mire, Génesis capítulo 24, verso 34. Aquí ya está en la casa con los padres. Aquí ya entrevistó a la muchacha, hermano. Ya se dio cuenta que ella era la elegida. Ya le obsequió algunos regalos. Mire que ya dice ahí la Biblia que le dio pendientes de oro, y le dio también un brazalete de oro. O sea que, mire, hermano,
el Señor ya, el Señor o la novia ya empieza a recibir obsequios de parte del Señor. Pero quiero leerle todavía algunos versículos aquí en Génesis 24. El verso 34 dice: ya en la casa de esta muchacha, este siervo dice: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Mire esto: y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y sierva, camellos y asnos. Pero mire el verso 36: y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Entonces mire, hermano, yo sé que esto puede sonar un poquito así como que interesada, ¿verdad? Pero mire, hermano, lo veíamos hoy con Abraham. El Señor le está presentando un plan a Abraham, pero le está presentando un plan de riqueza, hermano. O sea, el Señor le está diciendo: deja tu casa y tu parentela, pero al lugar donde yo te lleve te voy a multiplicar y te voy a bendecir y te voy a hacer padre de multitudes y vas a tener riquezas y va a tener... Entonces le presenta un plan donde, hermano, donde su vida va a ser mucho, mucho mejor a lo que actualmente es. Entonces, mire lo que utiliza este siervo para poder convencer a la novia. Esto es interesante que lo veamos. Él no llega con, hermano, él no llega con algo así como ¿para qué me voy a ir con este si no tiene nada que ofrecerme? ¿Cómo es posible que yo deje la casa de mis padres, donde quizás aquí tengo todo, y me voy a ir con este y no sé para dónde me lleva? Y no tiene nada que darme. Mire el mensaje que lleva este hombre. Mire el mensaje que lleva este hombre. Él le dice: ¿sabes qué? Mi señor, hablando del padre, le dice: mi señor es un hombre muy rico. Entonces, imagínese, los suegros de ella ya se le pararon ahí las orejas. Entonces mi hija no va a ir a aguantar hambre. Mi hija va a tener un esposo que tiene riquezas. Mi hija va a tener un buen hogar, va a tener una buena casa, va a tener lo mejor. Entonces, este hombre llega a hablar de las riquezas del padre, pero luego dice: pero esas riquezas ya fueron trasladadas a su hijo. O sea, que todo lo que tiene el padre es del hijo. ¿Qué se dijo acerca de Jesús? Hermano, ¿acaso no dice la Biblia que por él y para él fueron hechas todas las cosas? Todo lo que tiene el Padre es mío, dijo el Señor Jesucristo, hermano. Entonces, mire, hermano, lo que el Señor nos está tratando de decir es como, hermano, es como enamorándonos, pero de una forma en que mira, nunca vas a tener una mejor posición como la que yo te ofrezco. Nunca vas a tener una mejor vida que estando en el nivel de esposa. Entonces, mire, hermano, es importante que veamos esto. Ahora, yo como un siervo de Dios, mire esto, yo tengo que presentarle a usted las riquezas que tiene el Hijo. Un pastor no está enviado a hablar de él, hermano, de ninguna manera. La labor de un pastor es hablar de las riquezas que tiene el Padre para la iglesia, para la novia. La labor de un pastor es agarrar, hermano, todo eso que tiene el Padre y decirle a la iglesia: mire iglesia, todo lo que el Padre tiene para ustedes, esto, hermano, las riquezas que el Señor tiene para la iglesia. Esa es mi labor. Esa es mi labor. Este hombre no habló de él, este hombre no llevó un mensaje de él, este hombre fue a hablar de las riquezas del Padre y de las riquezas del Hijo, hermano. Entonces Dios Padre, hermano,
ha, ha enviado, oiga bien esto, ha enviado regalos, y por eso al tema le puse, hermano, los regalos para la novia. Regalos para la novia. Entonces, el Señor ha enviado regalos para la iglesia. Pero ¿para qué ha enviado esos regalos para la iglesia? Para que la iglesia se embellezca. Para que la iglesia se adorne, hermano. Y la iglesia, mire, y la iglesia esté preparada para el encuentro con el rey. Mire, no sé si anoté ese versículo, quiero buscarlo. Pero Abraham le da una instrucción bien importante a este hombre. Le dice: no permitas que mi hijo vaya él a buscar la novia. No sé si lo tienen por ahí. ¿Lo tenés vos, el 24? Buscá Génesis 24. Creo que está ahí por el 5, 6, donde le dice ahí el padre Abraham, le dice a este siervo: de ninguna manera que mi hijo vaya y descienda hasta esa tierra. Esa labor no es de mi hijo. La labor tuya es bajar hasta ese lugar, conquistar la novia, mostrarle los regalos, mostrarle las riquezas que tiene el hijo para ella, mi hijo para ella, y solo con eso seducirla y traértela y presentársela a él. Pero él no va a ir hasta allá. Tal vez lo encuentran. Yo creo que estaba ahí en los primeros versículos. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermano, acerca de Jesucristo cuando Él venga? Mire, hasta eso está ahí en figura, hermano. Porque dice la Biblia que el Señor vendrá y nosotros seremos levantados y nos encontraremos con Él. ¿Dónde? En las nubes. O sea que Él no va a descender aquí a la tierra. En la venida del secreto, el Señor no va a venir aquí a la tierra. Él se queda en las nubes y nosotros seremos levantados y nos encontraremos con Él en las nubes. Hasta eso, hermano, está ahí en ese capítulo. No sé si lo encontraron, pero si no, ahí lean en su casa todo Génesis 24. Es un capítulo muy hermoso, muy entretenido leerlo, hermano. Vamos a ver. (24:8) ¿qué dice? Vamos a ver si lo encuentro acá. Vamos a tomarnos el tiempo, hermano, no se preocupe. El 8, que dice: si la mujer no quiere seguirte, quedará libre de su juramento, solo que no lleves a mi hijo hasta allá. Hay otro versículo antes de ese, ahí vamos a ver el 6. Ese es. ¿Cuál es ese? ¿Qué dice? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El 7. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará sus ángeles delante de ti y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Sí, ahí está, ese versículo es donde le dice: guárdate de que mi hijo no vaya hasta allá. Hay una orden de que el hijo no va a bajar a la tierra en la primera venida, hermano, lo hemos dibujado ahí, que hay dos venidas del Señor, una que es en secreto y otra que es en público. Pero en la venida en público, o en la venida en secreto, perdón, en esa venida Él no va a bajar a la tierra, Él se queda a las nubes y ahí nos encontraremos con Él. Entonces, en todo ese capítulo, hermano, podemos ver una sombra de lo que va a ser el arrebatamiento. Déjeme llevarlo a otros capítulos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 2, cuando el Señor dice, o cuando este hombre le dijo a los padres de Rebeca que todas las riquezas habían sido dados al hijo. Mire lo que dice Hebreos 1:2: en estos últimos días nos ha hablado por su hijo. Mire, un mensaje del Señor Jesucristo, dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, mire, el Padre tiene riquezas, hermano, pero según este versículo, Hebreos 1:2, dice que todas esas riquezas fueron transferidas al Hijo. Todas esas riquezas fueron dadas ya al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El esposo de la novia.
Y en el libro de Romanos capítulo 8, verso 17, dice la Biblia que nosotros nos han dado el espíritu de adopción, ya somos hijos. Entonces, si somos hijos, dice que somos herederos. Y si somos herederos, dice que somos coherederos. Entonces, mire, hermano, hay una diferencia, ya lo hemos visto también, entre herederos y coherederos. Herederos es que alguna parte de la herencia nos va a tocar a nosotros. Eso es herencia, hermano. Alguna parte de todo lo que tiene el Padre nos va a corresponder a nosotros. Pero ser coheredero, ¿sabe qué es eso? Eso es que todo lo que tiene el Hijo es de nosotros. Eso es coherederos. Entonces, hermano, todo lo que tiene el esposo será de la esposa. Todo lo que tiene el hijo, ahora dicen en Hebreos 1:2 que todo ha sido dado a él. Pero como estamos hablando, hermano, de un matrimonio, de un casamiento, automáticamente, hermano, mire, todo lo que tiene el hijo, entonces lo va a obtener la iglesia. Entonces, mire, iglesia, la vida que le espera o la posición que le espera a la iglesia es una posición de gloria, hermano. Por eso le dije al inicio, ¿qué pasa? Por eso le dije al inicio, mire, a veces, hermano, no nos valoremos nosotros mismos, porque no sabemos quiénes somos. Mire, a veces no nos valoramos nosotros como iglesia, porque no entendemos quiénes somos en realidad. La iglesia es una entidad, pero estamos hablando de la iglesia hija, de la iglesia novia, la iglesia que se casa. Tiene una posición, hermano. Que esa posición, ¿sabe cuál es? Es ocupar el lugar donde está hoy Cristo. Que si Él está a la diestra del Padre, ahí está la iglesia con Él. Que si Cristo va a un rumbo, a un lado, hermano, del universo, ahí va a ir la iglesia. Esa es la posición que le espera a la iglesia. La iglesia, hermano, no es, mire, no es de que allá va a estar escondidita, allá va a estar ahí como relegada, va a estar ahí como olvidada. De ninguna manera. Mire, así como vemos hoy, hermano, mire, esas grandes personalidades ahí, ¿verdad? Por ejemplo, los presidentes de los países, ellos, bueno, por lo menos lo que he visto ahí es que siempre cuando van a esas reuniones importantes, ¿quién va ahí con ellos? La esposa. O sea, los llaman a esas grandes conferencias. ¿Con quién se presentan ellos? Con la esposa. O sea, ese es el lugar. Y nosotros como iglesia, esa es la posición. No, mire, hermano, ya no nos sigamos desestimando, hombre, ya no. Somos una entidad en la cual, hermano, nosotros vamos a ocupar, yo diría, la mejor posición que puede haber en todo el universo es el lugar de la esposa del rey del universo. Ese es el lugar de la iglesia. Mire, en Romanos capítulo 11, verso 36, lo que le decía, dice ahí la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién, hermano? De Cristo. Por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Mire, en el versículo 53, volviendo ahí a Génesis capítulo 24, dice que ya estando en la casa, este hombre, ya estando ahí en la casa, este Eliezer, este siervo, en el verso 53 del capítulo 24, dice que sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro. Mire qué más sacó, vestidos. Y mire quién se los dio. Se los dio a Rebeca. Se los dio a Rebeca. Y dice que también sacó cosas preciosas a sus hermanos. También dio cosas preciosas a sus hermanos y a su madre. Pero mire las alhajas de plata y las alhajas de oro y los vestidos, ¿para quién fueron? Para Rebeca. Eso es lo que yo le decía hace un momento. Hermano, hay alhajas para la iglesia.
Mire, hay plata, hay oro para la iglesia. Y en cada reunión es ministrado eso, hermano. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención ahí? Hay vestiduras para la iglesia. Entonces ve hermano, aquí hoy pude entender un poquito mejor cuando la Biblia dice que a la esposa se le ha concedido de que se vista de lino fino. ¿Qué entendemos por conceder, hermano? Se le ha permitido. Vamos a ver si logro entrar en esto, hermano. ¿Por qué permitir? ¿Por qué dice la Biblia que se le ha permitido? Eso es como un permiso. ¿Por qué nos van a dar permiso de que nos vistamos de lino fino? Porque, mire hermano, no lo merecemos. No lo merecemos. Hermano, honestamente, si vamos a qué merecemos y qué no merecemos, ¿será que nosotros merecemos que nos vistan de lino fino, blanco, resplandeciente? No, la verdad no. Pero el Rey nos ha concedido, nos ha dado esa permisión, nos ha dado ese privilegio de que la iglesia se vista de lino fino. Entonces, mire, como para que nadie diga nada, ¿quién va a dar las vestiduras? Es Él. ¿Quién va a dar los vestidos? Es el Señor. O sea, iglesia, nosotros al final no vamos a comprar nada. Todo lo va a dar el Señor. Yo no sé en las bodas hoy cómo está, pero lo normal es que alguien que se casa, el novio tiene que aflojar la plata, hermano. Eso es lo normal. El novio tiene que comprar el vestido, tiene que buscar el local, tiene que buscar todo, tiene que, hermano, mire, en las bodas de las que habla la Biblia, ¿sabe hasta qué se menciona? Que el que se iba a casar le compraba los trajes a los invitados también, hermano. Entonces, mire, el Señor está con vestiduras y dice: aquí están los vestidos, yo los estoy entregando, pero y no venimos a la repartición, nunca estamos. Y mire, por lo que yo puedo ver en la Biblia, hermano, hay cosas que no las podemos tomar literalmente, porque la Biblia dice que algunas versiones dicen que son vestiduras de hilo, no dicen lino fino, sino de hilo fino. Entonces yo puedo discernir ahí que esas vestiduras se están como tejiendo, hermano. Se están como preparando, se están como alistando, hermano. Cada reunión el Señor nos va vistiendo. Cada culto el Señor nos está vistiendo. Cuando la gloria del Señor hermano, se derrama, el Señor nos está preparando, el Señor nos está vistiendo, hasta que nuestras vestiduras estén completas. Entonces el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, mire, hermano, tenemos nosotros primero entender. Ya vamos a leer unos versículos ahí que nos hablan de esto. Mire, primero tenemos que llevar nuestro conocimiento y elevarlo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo delante del Señor? ¿Quiénes somos, hermano? ¿Quiénes somos? No somos cualquier cosa, hermano. Mire, somos la esposa de Cristo. Ahí quiero entrar esta tarde ya a ver algunas cosas. Quiero ver si no se me quedó nada acá. Este versículo está hermoso. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Mire el Nuevo Testamento hablando acerca de la iglesia. Efesios 5:26. Dice: a fin de santificarla. Mire quién hace todo el trabajo, hermano. Mire quién hace toda la obra de preparación. O sea, quién nos da. ¿Sabe cómo lo veo esto?
quién nos da los insumos, hermano? Lo que nosotros necesitamos, ¿quién lo pone? El Señor lo pone. Dice ahí que a fin de santificarla, uno, habiéndola purificado con el lavamiento del agua, con la palabra. Pero mire este versículo 27, ahí si usted lo puede subrayar y aprendérselo, hermano, dice, para presentársela a sí mismo. O sea, es una autopresentación esa. Dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia como gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, una iglesia que no tenga arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Mire el Señor nos está, hermano, dotando de todo. Dice que Él nos va a purificar y nos va a limpiar. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Presentarse una iglesia, presentársela a sí mismo, pero una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Tenemos que meternos a un proceso, hermano. Tenemos que meternos a un proceso de preparación. Si usted quiere leer un poquito más de preparación en el proceso, lea el libro de Esther, solo son como 4 capítulos, creo. Y ahí está, hermano. Ahí está el proceso de preparación de la iglesia. Hay que meternos en perfumes, hay que meternos en aceites, hay que tomar vestiduras, hermano. Hay que agarrar lo que el Señor nos ha brindado para que nosotros podamos, hermano, estar listos para cuando el Rey nos mande a llamar, para cuando el Rey diga, ya es tiempo de que vayas y vayas a traer la esposa de mi hijo. Va a haber un día que se va a dar esa orden, hermano. Va a haber un tiempo en que se va a dar esa orden. Va a decir el Padre, ya es tiempo de que traigan a la esposa de mi hijo, ya es tiempo. Lo que dijo Abraham en Génesis 24, ya es tiempo de que vayan por la novia de mi hijo y la traigan para que mi hijo se case. Hay que prepararnos. Ahora, en el libro de Efesios capítulo 1, verso 6, no sé, ahí me dicen cómo voy con el tiempo, porque hoy sí íbamos a tomarnos hasta donde me dé el tiempo. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, ahí está el amado. Dice que nos hizo aceptos en el amado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí me habla de riquezas. Ahí me habla, hermano, cuando vamos a buscar la palabra riquezas, hermano, es algo que el Señor nos da, es algo que el Señor, nos da. Y cuando unimos riquezas de su gracia, son riquezas gratis. Son riquezas que no tienen un precio. Son riquezas, hermano, que mire, nosotros las obtenemos sin pagar, hombre, tan gratis. Es que la Biblia tiene cosas bien, hermano, la Biblia tiene cosas bien tremendas. Si pasáramos esto a lo material, ¿cómo sería una riqueza gratis, hermano? Que le digan a uno, mira, agarrate esa empresa, hombre, ahí está todo, solo para que la administres, no te cuesta nada agarrarla. Una riqueza que no nos cuesta nada. Entonces la Biblia habla de que el Señor tiene riquezas de gracia. Y aquí podemos, hermano, aquí solo con este versículo podemos hacer un recorrido solo en las epístolas de Pablo. Y podemos encontrar cosas hermosas como, por ejemplo, por gracia soy salvo. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Dice Pablo que los dones son dados por gracia a la iglesia. Entonces hay una riqueza que la iglesia tiene, se lo voy a decir de esta forma, la iglesia tiene que explotar, hermano. Hay una riqueza que la iglesia tiene que explotar y es la gracia del Señor Jesucristo.
porque hoy estamos viviendo un tiempo de gracia. También lo hemos hablado, pero ese tiempo de gracia tiene un final, se va a terminar ese tiempo de gracia y después hay que comprarla. Después hay que pagar un precio, pero hoy por hoy hay un tiempo de gracia. Hermano, ¿cuánto nos cuesta hoy? Se lo voy a poner de esa forma. ¿Cuánto me cuesta a mí hoy que yo haya cometido una falta delante del Señor? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué sacrificio tengo que hacer hoy para ir a pedir perdón ante el Señor? Ninguno. Esa es la riqueza de su gracia, de que si hoy, hermano, dice la Biblia, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué es eso, hermano? Si fallamos, ¿sabe qué? Vayamos delante del Señor, dice la Biblia, que entremos ante su presencia, hermano, que entremos, dice, gratuitamente, confiadamente, acercados, dice, al trono de gracia y misericordia. No sé si, búscame ahí Hebreos capítulo 10, yo creo que es el verso 16, para que anote ese versículo, porque habla de gracia, hermano. Dice, para que entremos al trono de gracia y misericordia. Pero ¿cuánto cuesta eso? Nada, porque el Señor ya pagó el precio. Esa es una riqueza que tiene la iglesia. ¿Será que estamos aprovechando esa riqueza? Yo le decía hace unos días, es como tener una entrada al cine, hermano, gratis y no ir. Y tal vez es un gran aficionado al cine, hermano, y tener la entrada gratis, pero no ir. Entonces, mire, una de las riquezas que tenemos, una riqueza de gracia que tenemos, es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y la misericordia, de donde encontramos el oportuno socorro. Yo no sé si está ahí en Hebreos 10, 18 o 16, por ahí tiene que estar. O si no, en Hebreos 4, 16, por ahí tiene que estar. Ahí hablan unos versículos ahí del trono de gracia. Mire, ¿qué más se encuentra en ese versículo que leímos? Riquezas de gracia. Ahora, si leemos el verso 8, ¿qué dice? Que hizo sobreabundar, hermano. Mire, una cosa es abundar y otra cosa es sobreabundar. O sea, sobreabundar es más que abundancia. 4.16 es verdad, Hebreos 4.16, ¿qué dice? Léelo ahí para que lo escuchemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué le parece ese versículo? Esa es una riqueza que tiene la iglesia. Y mire, esa es una riqueza gratis. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia y misericordia, donde encontramos el oportuno socorro. Eso es un ejemplo de lo que estamos viendo ahorita. Pero fíjense que ahí en Efesios 1:8 dice que Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, hermano. Entonces, una de las riquezas que nosotros tenemos por gracia es sabiduría e inteligencia. Y aquí, hermano, mire, hermano, aquí yo este día lo he disfrutado porque hermano, ya no sigamos subestimándonos, hermano. Ya no, hombre, ya no. En la mañana hablamos de esto bastante. Hermano, el Señor quiere multiplicarnos, hermano. Es el Señor que quiere. No somos ni nosotros mismos que hemos pedido. Él está interesado en multiplicarnos a nosotros. Y mire lo que dice ahí la Biblia, ya hablando de la iglesia, es que mire, el Señor ha dado una sobreabundante gracia para que nosotros tengamos, mire, sabiduría e inteligencia, hermano. Necesitamos eso. La iglesia que se va a casar, la iglesia, mire, la iglesia esposa, la que se está preparando, la que se está, hermano, ahí metiendo en perfumes en estos días. ¿Sabe que esa iglesia es inteligente, hermano? Mire, eso es inteligencia. Dice que esa sobreabundancia también es sabiduría. Sabiduría, hermano. Entonces, mire, la iglesia no es cualquier entidad, hermano. Es una entidad inteligente. Es una entidad que tiene sabiduría.
¿Y quién da esa sabiduría? Esa sabiduría la da el Señor. Fíjese que leyendo ahí un poquito me encontré con un versículo que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Mire, déjeme decir algo más de esto. Cuando el Señor se paraba a enseñar, así como estoy yo aquí ahorita enseñando en la sinagoga, hermano, dice que la gente se admiraba y decían, ¿de dónde ha sacado esa gran sabiduría? ¿Quién le dio a ese gran entendimiento? ¿Quién se lo dio? ¿Acaso no es este el hijo de aquel carpintero? Así decían, hermano. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, hermano. Yo sí conocí a un señor que era un hombre de fe, hermano. Y ese hombre hablaba mejor que cualquier profesional y no sabía leer, hermano. No sabía leer. Y se aprendía la Biblia de memoria. Tenía una inteligencia, hermano. Y sabe, hasta con versículo, capítulo y versículo, hermano. Y podía predicar la palabra sin leer, sin saber leer. Y tenía una forma de hablar que, hermano, a cualquiera ahí lo dejaba quietecito, hermano, con todo como hablaba y cómo enseñaba. Entonces, yo ahora entiendo esto. ¿Cómo había obtenido esa sabiduría ese hombre si no sabía ni leer? Es que esa sabiduría la da el Señor, hermano. Esa sabiduría la provee el Señor para la iglesia. Nosotros somos una entidad llena de sabiduría y de entendimiento. Pero mira ahí lo que dice Deuteronomio 4:6. Así que guardadlos, hablando de la palabra del Señor, guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de quienes, hermano, ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, hermano. Hermano, ¿qué está diciendo ahí Deuteronomio? ¿Qué nos está diciendo? ¿Saben qué? Leamos la palabra y guardémosla. Si hay alguien que tiene que leer la Biblia, hermano, es la iglesia. Mire, ¿por qué carecemos a veces de sabiduría, hermano, y de inteligencia? Porque no leemos la Biblia, hermano. ¿Y cuánto cuesta leer la Biblia, hermano? ¿Será que pagamos una hora para leer la Biblia? Así como en los internet, antes íbamos ahí, véndame una hora de internet, por favor. Ahora ya no mucho eso, ¿verdad? Pero antes, véndame una hora de internet y ahí le medían el tiempo a un hermano y ahí ya se te acabó el tiempo. Bueno, comprá más si querés. Hermano, ¿será que nos miden así para leer la Biblia nosotros ahora? Es algo que tenemos por gracia, iglesia. Si ahora una Biblia, hermano, en los teléfonos se anda, hermano. Mire, si vamos a hacer una fila a un banco, no sé qué, hermano, vamos a hacer un mandado y de repente hay tiempo muerto ahí en lo que esperamos. Saque su celular, hombre, y en vez de ver Facebook, váyase a la Biblia, hombre, y leámosla. Eso nos va a dar sabiduría y nos va a dar inteligencia, hermano. El que nosotros leamos la palabra, meditemos en la palabra, el que nosotros estemos ahí, hermano, siempre, mire, ahí buscando la palabra del Señor, eso nos va a dar sabiduría. Y ¿sabe lo lindo de esto? ¿Sabe lo hermoso de esto? Que esa sabiduría la van a echar de ver los que no son cristianos, hermano. Porque ahí dice que los otros pueblos dirán, ¿cuáles otros? Los que no son el pueblo de Dios, ellos van a decir, esa nación es una nación sabia e inteligente. O sea que es algo que se puede ver. Mire, es algo que se puede notar. Por ejemplo, cuando Salomón se hizo famoso, hermano, y ya su fama salió de los límites de Israel. Mire, dice la Biblia que una mujer
llamada de Saba, algo así, dice ahí la Biblia. Hermano, hizo un gran viaje para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Para ir a escuchar la sabiduría. Hermano, eso es algo que, mire, cuando nosotros empezamos a actuar en la palabra y empezamos a sacar la sabiduría de Dios en la palabra, es notable allá afuera. Es notable, hermano. Se nota. Y entonces quieren empezar a averiguar qué hacen esos cristianos para obtener esa sabiduría. Pero esa sabiduría viene del Señor. Mire, Romanos capítulo 11, verso 33. Dios santo, si ya se me fue la hora, hermano. Voy a volar un ratito para darle otras cosas aquí. 11:33 de Romanos dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, las riquezas del Señor, las riquezas de sabiduría son profundas, hermano. Y hay una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia, hermano. La sabiduría de Dios es algo bien profundo, pero que el Señor nos la da. Veamos otra riqueza que tiene el Señor, Romanos 2:4. Mire, son tesoros que el Señor tiene para su iglesia. Dice ahí Romanos 2:4: o tienes en poco la riqueza de su bondad. Como que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, hermano. Riquezas de gracia es una y riquezas de bondad es otra. ¿Por qué le estoy dando estos versículos? Porque yo como pastor tengo que convertirme en un siervo de Abraham. Así como un siervo de Abraham, yo tengo que venir a hablarle de las riquezas que tiene el Señor para la iglesia. Y mire, ya hablamos de las riquezas de sabiduría, de sabiduría y entendimiento, que son riquezas de gracia, pero estas son riquezas de su bondad. Pero ¿cuáles son esas, hermano? Tolerancia y paciencia. Las riquezas de gracia es sabiduría y entendimiento y conocimiento, pero las riquezas de bondad es tolerancia y paciencia. Dice: ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mire, estas riquezas nos ayudan, hermano. Por ahí también leía en Génesis cómo el Señor le tuvo paciencia a Abraham, hermano. El Señor le tuvo paciencia a Abraham, aunque era un hombre de fe. Pero usted sabe, el Señor le prometía: vas a tener una generación muy grande. Y él le decía: ¿y cómo es posible eso si yo no puedo ni tener hijos? El Señor se tomaba el tiempo y le decía: mira, Abraham, tranquilo, si yo te lo estoy prometiendo, yo lo voy a cumplir. Sí, pero mira quién es mi siervo ahorita. Bueno, se lo dejaba perdonar. Allá, eso está en el capítulo 15. En el 16, hermano, es donde él comete la tontera de meterse con la sierva. Y eso de alguna forma es no creer en lo que el Señor le había prometido, porque le dijo que de las entrañas iba a tener un hijo, que iba a ser de él, no iba a ser, hermano, un hijo ahí con la concubina. Entonces eso está en el 16. En el 17 lo empieza otra vez a enamorar. Abraham, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Y otra vez: ¿y cómo va a ser posible? Abraham, yo te voy a dar descendencia. Hermano, tolerancia y paciencia. Yo no sé si el Señor ha tenido paciencia con usted, pero conmigo yo creo que se ha pasado, hermano. Hermano, no le estoy diciendo por sarcasmo ni nada, pero honestamente, delante del Señor se lo digo. Yo se lo he dicho al Señor: ¿cuánta paciencia has tenido conmigo, Señor? ¿Cuánta? Hermano, analice. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar en eso. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros, hermano? Yo no sé usted, pero yo ya merecía estar enterrado ya, hermano. Honestamente se lo digo, hermano. Yo tendría que estar 7 pies bajo tierra, como dicen por ahí, ¿va?
Pero el Señor ha sido tolerante conmigo, hermano. El Señor ha tenido una paciencia conmigo, pero mire, hermano, que yo le digo al Señor, gracias. Pero es que esa es una de las riquezas que el Señor ha dado a la iglesia. La bondad del Señor, hermano. Conozcamos la bondad del Señor. Con esto no le quiero decir, dese una vida libertina, vaya a pecar. De ninguna manera, hermano. Ahí dice la Biblia, de ninguna manera. Sino que estamos en un proceso de formación. Pero en ese proceso de formación, el Señor ha tenido tanta paciencia con nosotros, hermano, que tal vez el Señor ya estaba a punto de formarnos y nosotros hicimos algo y todo el trabajo que hizo el Señor lo echamos a perder. Entonces el Señor otra vez empezar a restaurarnos, hermano, empezar ahí a formarnos. Mire, dice que agarra el barro y otra vez lo empieza a formar, y de repente otra vez echamos a perder la obra del Señor, hermano. Eso es tolerancia. Esa es una riqueza que el Señor nos ha dado. Efesios capítulo 3, verso 16. Mire esta, otra riqueza: que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, hay riquezas de su gracia, hay riquezas de su bondad, y ahorita estamos viendo riquezas de su gloria. ¿Qué hacen estas riquezas en nosotros? Ahí lo dice este versículo. Dice que para ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Entonces, mire, hermano, todos estos regalos que le estoy dando ahorita, la iglesia los necesita. Hermano, necesitamos hacer uso de esos regalos que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha dejado allí de manera, mire, gratuita. Si nosotros tenemos esos recursos y no los utilizamos, no nos estamos preparando para el encuentro con el Señor. Tenemos que agarrar esos regalos, así como hizo Rebeca. Ella agarró esos regalos, se los puso y salió al encuentro para el encuentro con Isaac. Y dice la Biblia que cuando Isaac la vio de lejos, oiga bien esto, ahí lo puede ver en Génesis 24. Dice que cuando Isaac vio de lejos a Rebeca, la conoció que ella era la amada. ¿Pero por qué la conoció, hermano? ¿Por qué la conoció? ¿Ah? Buen punto, brillaba. Pero ¿por qué la conoció? ¿Cuál era la señal que traía Rebeca que ella era? Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí cuando alguien se va a casar? Se compromete. ¿Cuál es la señal de compromiso? El anillo. Entonces, el novio sabe cuál fue el anillo que le regaló a ella. Entonces, cuando el novio mira a la amada con ese anillo, dice, ella es. Entonces, yo me imagino que Isaac vio todo lo que Eleazar llevó. Llevó esta pulsera, llevó este anillo. Cuando ella la vio, el vestido se lo mandó también. Entonces, cuando él vio, porque si usted lee ahí, hermano, ya me pasé todavía tengo unos minutitos. Mire, si usted lee en el 24, usted puede ver ahí que Rebeca no iba sola. Dice que ella llevaba a sus criadas. O sea, que iba ella, iban otras muchachas ahí con ella. ¿Cómo se dio cuenta Isaac que Rebeca era su amada, su prometida? Porque el vestido que él había enviado lo llevaba puesto. Entonces la señal era que cuando él alzó sus ojos, dice que él levantó la mirada y miró y la vio, hermano. Dijo, allá viene la que va a ser mi esposa. Pero la conoció por los regalos que él había enviado y ella los traía puestos. Entonces, hay mucha iglesia que no se pone los regalos que el Señor ha mandado. Hay mucha iglesia que, mire, hermano,
El Señor ya nos dio los vestidos, ya nos dio los adornos, ya nos dio las alhajas, ya el Señor ya las envió, ahí están. Pero hay mucha iglesia que no se las pone. Entonces, ¿cómo la va a conocer el amado cuando el Señor venga? Si no tiene puesto nada. Entonces nosotros tenemos que agarrar esas cosas que dice la Biblia, tomarlas, apropiarnos de ellas y vestirnos, hermano, con los regalos que nos ha dado nuestro Señor. Mire, Efesios 4:19 dice que mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo es eso que Dios proveerá todas vuestras necesidades? Todas es todas. Y ahí está hablando de necesidades espirituales y también necesidades materiales. Necesidades espirituales y necesidades materiales. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Mire este versículo, se lo regalo también. Segunda de Corintios 8, 9. Porque ya sabéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. El Señor se ha despojado de toda su riqueza para que su iglesia sea una iglesia rica. El Señor vino a dejar toda su riqueza, hermano, a esta tierra. ¿Para qué? Para que su novia esté bien atendida, bien cuidada y bien presentada. Entonces, démonos cuenta de algo. Nosotros como iglesia no somos cualquier cosa, hermano. Somos algo de mucho valor para el Señor, que Él se ha hecho pobre para enriquecernos. Él se ha despojado de sus riquezas para adornar a su amada. De ahora en adelante, dígale al Señor: Señor, yo quiero tener esa mentalidad de que soy alguien importante para ti, soy tu amada, soy tu novia, soy tu iglesia, y que yo tomo todas esas riquezas que tú has dejado para que el día que nos toque encontrarnos ahí contigo, tú me reconozcas, porque yo he hecho uso de todas esas riquezas que tú has dejado. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar esta tarde. Y que el Señor, hermano, nos siga iluminando para poder prepararnos. Hay una labor muy ardua, hermano, y no debemos de desatenderla, ni debemos de dejarla así como a un lado, ni estar desapercibidos. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos esta tarde. Queremos ser esa iglesia Rebeca, Señor, que acepta esos regalos que han sido enviados de parte del Padre para la esposa de su Hijo. En el nombre de Cristo, queremos recibir esos regalos, queremos usar esos regalos. Dígale ya al Señor: Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento, Señor, que venga a nosotros en el nombre de Jesús. Que los demás pueblos puedan decir: ciertamente este es un pueblo sabio e inteligente. En el nombre de Jesús, esta tarde queremos ministrar esta palabra, Señor. Queremos tomar esas alhajas, queremos tomar esos vestidos, queremos tomar esos brazaletes que han sido dadas a la novia, para estar, Señor, en todo el esplendor cuando Cristo Jesús venga a encontrarse con nosotros. Como iglesia podamos estar listos, preparados, con nuestras vestiduras puestas, con nuestras alhajas puestas, Señor, y que cuando tú levantes los ojos para ver a tu amada, podamos ser reconocidos por todos esos regalos que han sido enviados a la iglesia, Señor, y que
como iglesia los hemos recibido. En el nombre de Jesús, te ruego que como siervo tuyo, Señor, yo pueda tener siempre, mostrar esos regalos que tú has dado a la iglesia, que como pastor de esta iglesia yo pueda mostrarle esas riquezas de las cuales tú te has despojado para preparar a tu amada. En el nombre de Jesús, que siempre haya una palabra de preparación para tu iglesia que se va a casar contigo pronto, Señor. En el nombre de Jesús queremos estar listos, queremos estar preparados para cuando tú vengas. Señor, bendecimos este tiempo, ministramos esta palabra a nuestras vidas, y que ahora en adelante nuestra mentalidad sea: somos alguien importante para el Señor, no somos cualquier cosa, somos una entidad de reino, somos una entidad muy, pero muy importante en el cosmos, en el universo, en la creación entera. La iglesia es una entidad muy importantísima. En el nombre poderoso del Señor, Padre, oramos por esta semana de trabajo, esta semana que ya estamos por culminar este año. Danos las fuerzas, danos, Señor, ese vigor para poder cerrar este año con toda bendición y poder iniciar el otro más bendecidos todavía. Desde ya ponemos, Señor, la proclama, la vigilia de este fin de año, lo ponemos ahí en tus manos, y queremos que tú, Señor, obres de una manera especial en esta iglesia. Abrimos caminos, preparamos caminos, Señor, para que lo que se va a proclamar en este nuevo año impacte poderosamente esta tierra, esta ciudad, en el nombre poderoso de Cristo. Guárdanos, que tu mano poderosa vaya con nosotros, Señor, y que podamos seguir meditando en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Que el Señor lo lleve con bien, con bendición, y nos estamos viendo por aquí.